¿Cómo llegaste a Colombia? Cuéntanos esa historia y de dónde esa inclinación de querer investigar sobre la cumbia. Sí, es una pregunta que, casi la pregunta que en mis presentaciones en Latinoamérica más se me hace, obviamente, y que no es tan fácil a responder. Creo que una cosa es que es un ritmo que desde la primera vez que lo escuché, que era en los 90, en un viaje que hice por el altiplano, o sea, por el sur de Perú y por Bolivia. Sí. Y ahí primera vez escuché la cumbia. Y desde la primera vez ese ritmo me agarró. Y creo que hay ritmos que te agarran, otros no, y no sé cuál sería la De explicación. pronto por la sonoridad que tiene, ¿no? Sí, la sonoridad, el ambiente, el ritmo me ha gustado mucho. Muchos años después, hace justo 10 años, estuve en México para una investigación sobre otro tipo de música y pasé unas semanas en el puerto de Veracruz, donde es muy popular la cumbia. Entonces Claro, empecé claro a que sí. escuchar la cumbia otra vez. De nuevo me empecé a interesar mucho en ese ritmo y decidí regresar a México para investigar la cumbia ahí. Todavía no supe de la historia de la cumbia, ni cómo es la diferencia de la cumbia en diferentes países, de dónde surgió. Empecé esa investigación en México y primeros años trabajé en México sobre la cumbia. Hasta que un día pensé, hay que viajar para esa investigación que se hizo más y más amplio, más grande. Hay que viajar al país o a los lugares, sitios de origen de ese músico. Eso lo decidí el año pasado. Obtuve una beca y viajé justo hace un año, me fui a Colombia para viajar a lo largo del río Magdalena durante 2 meses para investigar o Sí, buscar los sí. orígenes de la cumbia. ¿Cuánto tiempo demoraste en México? ¿Me recuerdas? En México, En ese bueno, segundo viaje que hiciste. en México he ido muchas veces y me quedé siempre 2 meses, tres, entonces en todos serían, no sé, como 2 años, pero siempre como me fui, regresé, o sea, durante varios años. Entonces me imagino que los mexicanos te dijeron, hombre, Miriam, si en realidad quieres saber de cumbia, vete a Colombia. Algo así parecido. Sí, también siempre hablan de Colombia, o sea, es para mí interesante era en México que para los mexicanos que tocan la cumbia, que les gusta la cumbia, que es un estilo muy popular en México. Para ellos es su propia música, pero al mismo tiempo siempre están dirigidos hacia Colombia, porque es el origen de esa música. Entonces sí, me hablaron mucho de Colombia. Unos tuvieron la posibilidad de viajar a Colombia, otros nunca conocieron Colombia, pero sí, siempre ha sido el tema, claro, el origen. Sí. Entonces, hiciste el recorrido por el río Magdalena. Bueno, sabemos que el río Magdalena es la arteria fluvial más grande que tenemos. De hecho, atraviesa casi todo el país. ¿Y Ujú. dónde llegas específicamente para comenzar tu recorrido? Bueno, yo primero tuve el plan, quiero viajar al origen de la cumbia. Entonces empecé a investigar un poco todavía cuando estuve en Suiza. Y me di cuenta que muchos de los lugares que parecen que son importantes para la cumbia están justo a la orilla del río Magdalena. Sí, sí, Entonces, también empecé a leer textos sobre la conexión muy interesante entre los ríos y la música, porque claro. los ríos eran el medio de transporte para muchas cosas, ¿no? Pero también para la música. Entonces, en diferentes países hay como ríos importantes que ayudaron a difundir la música. Entonces pensé, bueno, voy a viajar por el río Magdalena. Unas personas me dijeron, si buscas la cumbia, tienes que viajar a Montes de María, que también es una región muy importante hablando de la cumbia, hasta que al final hice un itinerario y empecé el viaje en el Banco Magdalena Sí, y viajé.
hasta Plato, luego a Montes de María, bajando otra vez al río Magdalena para llegar a Barranquilla. Cuando hablas de los Montes de María, me imagino que estás hablando de pronto de San Jacinto, El Carmen, Ovejas. Sí. ¿Qué municipio? Y bueno, Sincelejo, que también hace parte de los Montes Uh-huh. de María. Específicamente, ¿a qué municipios de esos llegaste o poblaciones como de pronto Para la la conoces? investigación pasé varios días en San Jacinto y Sí. me fui a Ovejas para entrevistar a los gaiteros de Ovejas y solo esos dos lugares porque el tiempo era ¿Qué no. encontraste ahí, Miriam? ¿Qué fue lo que más te impactó cuando ya llegas al origen de la cumbia, lo que andabas buscando realmente? Bueno, algo que me sorprendió, porque como digo, yo conocí la cumbia de México, ahí suena diferente, Sí, pero, pero es un hecho que la cumbia en México es la música casi más popular en las colonias humildes, en los barrios. Entonces, se escucha cumbia por todos lados, se escucha cumbia en tiendas, en la radio, en fiestas, por todos lados. Después de casi una semana de viaje a lo largo del río Magdalena, me di cuenta, estoy desde hace una semana en la región de donde surgió ese estilo de música, ese ritmo, y no he escuchado ninguna vez una cumbia. O sea, no es la música que oyes en la calle, que oyes en la radio. Y me di cuenta, bueno, eso es otra cosa en Colombia, en esa región. Es una música folclórica, es el folclore. Pero me imagino que te tenían aturdida de tanto vallenato, ¿no? sí, es más el vallenato que escuché que la cumbia. Y siempre pregunté a personas que encontré en mi investigación dónde podría haber un concierto de cumbia, dónde podría. Y me dijeron que no hay, que son ciertas fechas que hay, Sí, pero, exactamente. Así pero es. esas fechas donde yo estuve No, no coincidían. esos días como en marzo, abril, casi no hubo conciertos. Entonces, eso sí me sorprendió, eso no esperaba. Esa es una cosa. Otra cosa que lo que yo he leído sobre la cumbia, lo que muchos de los mexicanos metidos en ese estilo me contaron, parecía bastante como, ¿cómo decirlo? No fácil, pero como obvio, o no sé, como comprensible. Y el momento que llegué a esa zona, y empecé a investigar, me di cuenta que esa es una zona riquísima, como hay tantos estilos de música y hay tanta historia con la cumbia, pero también con los otros ritmos que entré con una cierta idea, no muy fija, pero las cosas que ya sabía. Y me di cuenta que eso es un espacio mucho más grande que yo esperaba. O Claro, sea, claro. hay mucho más y es más complejo y es mucho más que yo pensaba. Y eso me ¿Y sorprendió. cuánto tiempo demoraste en San Jacinto y cuánto en Ovejas, que son los que de pronto nos representan más en este ritmo, en este momento con el tema de la gaita? ¿Cuánto tiempo pasé? Sí, Bueno, ¿cuánto? pocos días, una semana en todo. Sí, Sí. entre los dos municipios. No, un día en Ovejas, solo fui para una entrevista. Y el resto del tiempo me quedé en San Jacinto, básicamente. Y sí lograste escucharlo, sí lograste reunir el grupo. Recordemos que ahí están los gaiteros de San Jacinto, que es una representación ya muy conocida a nivel internacional. Lograste de pronto la oportunidad de escucharlos. Sí, bueno, no escucharlos tocar, solo los encontré y hice entrevistas y platiquemos bastante y me mostraron también el pueblo, me contaron mucho del pueblo, pero que tocaron, no. Yo vi un concierto de los Caeteros en México hace unos años, pero no los vi tocar, no los vi en San Jacinto, ¿no? Y de esos personajes, ¿a quién te llevaste en la memoria? ¿A quién recuerdas más? ¿Quién fue el que más de pronto información valiosa te dio? Bueno, la persona con quien más pasé tiempo como caminando por el pueblo y conociendo era Rafael Pérez, es Rafael Pérez.
Sí. Sí, también encontré con muchos, casi todos del grupo encontré, pero sí es con Rafael que él se tomó mucho tiempo como caminando por el pueblo, como presentándome a las personas que saben de la historia y así. Sí, bueno, después de 2 meses regresé a Suiza con mucho material que eran sobre todo fotos. Yo soy fotógrafa, entonces mi enfoque principal siempre es tomar fotos, pero también las pláticas con las personas, entonces las entrevistas que grabé en audio y un poco en video. Y, y durante el viaje, y eso era para primera vez, yo pensé, me gustaría escribir, anotar mis experiencias en ese viaje que ha sido uno de mis viajes, y he hecho muchos, pero uno de los viajes que he hecho como más bonito, yo creo. Entonces yo quería escribir sobre mis experiencias, sobre encuentros y paisajes y intenté escribir durante el viaje, pero no salió porque me di cuenta que estoy demasiado cerca de todo, Claro. metida Sí, en sí. el ambiente, que no tengo la distancia para describirlo. Entonces, de regreso a Suiza, empecé a editar el material fotográfico y empecé a como recordar las situaciones y anotarlas, escribir textos cortos sobre esas experiencias. Y bueno, lo que me quedó claro desde el principio era que voy a publicar un libro con ese material, porque ese libro que edité con el material de ese viaje es el sexto libro de una serie de libros sobre la cumbia. Todo sobre la cumbia. Todo sobre la cumbia. Entonces, eso era cierto, que voy a editar el material, las fotos, las entrevistas con los personajes principales y esos cuentos o esos textos cortos sobre experiencias que ahora sí se hicieron ese libro, el libro se llama eso. Sí, esta es la propia gaita. Sí, y se llama Sobre el río, eh, Passage, entre paréntesis, un viaje a lo largo del Bajo Magdalena en Colombia en búsqueda de los orígenes de la cumbia. Me imagino, Miriam, que ya con 6 libros de cumbia debe ser una experta bailando cumbia, ¿no? Bailando cumbia, sí, pero la baila al estilo mexicano. Un poquito como, bueno, un poquito intenté aprender en Colombia también, pero ese es Sí. más difícil, ¿sí? Bueno, y de estas cumbias, de lo que escuchaste acá en Colombia, ¿cuál fue la que más se te quedó en la retina? ¿Cuál es la que más recuerdas? Una cumbia Mm, así específica que de pronto te llene, te llegue al corazón. Bueno, a mí me gusta mucho el acordeón, entonces, claro, todos de Andrés Landero me encantan. Y creo que las canciones, pero también la experiencia más bonita en cuanto a la música, la cumbia que tuve, era en el viaje que hice en enero pasado para presentar el libro ya. Y era una cumbiamba, una parranda en San Jacinto Sí, sí. porque me invitaron a presentar el libro para la fiesta del pensamiento. Fiesta del pensamiento, así que se hace por allá el 6 de enero, más o menos. Sí. Y el cierre del festival era una parranda en, en la casa de huéspedes del organizador del festival. Y ahí, primera vez en mi vida, fui a una parranda y me encantó. Entonces eran Te encantó la diferentes parranda. ¿Y qué clase, músicas, y qué clase? Porque allá en México me imagino que te tomaste tus tequilas. Y acá en San Jacinto, ¿qué te brindaron? el ¿Y cuál de ron, los dos te gustó más? el ron. El ron. ¿Cómo se llama? El cuatro caminos, tres, algo, Tres algo con esquinas. tres, sí, no, sí, tres esquinas. ¿Y cuál te gustó más, el tequila o el tres esquinas?
Me gusta más el ron que el tequila. Sí, que el tequila.